La razón por la que Elías y yo rompimos fue algo muy pequeño, porque después de que yo pasara 3 horas cocinando, él dijo una frase: te pasaste con la sal. ¿Solo por eso? Ni siquiera mi mejor amiga podía entenderlo. Si por actuar por despecho dejas pasar a alguien tan codiciado como Elías, te arrepentirás toda la vida. ¿Arrepentirme? Negué con la cabeza. Ella no sabía que lo único que me quedaba era alivio. Capítulo 01. Ya han pasado 3 años desde que rompimos. Aunque hubiera sido por despecho, eso ya se habría disipado con el tiempo hace mucho. Mi tono era muy tranquilo. Tan tranquilo que no parecía que estuviera mencionando a alguien a quien había amado durante 5 años. Al otro lado del teléfono, Lily suspiró, como si sintiera algo de lástima. Voy a decir algo que no suena bien. Alguien con las condiciones de Elías, heredero de una empresa inmobiliaria, graduado como el número 1 en finanzas, 1,80 m, y esa cara que hasta para hacer películas le sobra. Si lo dejas, ya no encontrarás a una segunda persona con condiciones tan buenas. No respondí y me apoyé junto a la puerta del balcón. La abrí apenas una rendija, y entraron algunos sonidos dispersos de lluvia. Por eso, la voz de Lily sonaba un poco apagada. No es que yo sea interesada, pero cuando rompiste con Elías, ¿por qué fue exactamente? Hasta ahora no me has dado una razón convincente. Cuando te pregunto, solo dices que sus personalidades no encajaban. ¿Salieron 5 años y recién entonces se dieron cuenta de que sus personalidades no encajaban? Su pregunta me dejó sin palabras. No le había mentido a Lily. Si se analizaba a fondo, de verdad se reducía a esas 4 palabras tan ligeras. En 5 años de relación, Elías y yo solo discutimos una vez, pero con esa única discusión, rompimos. No hubo infidelidad, ni tampoco fue un gran problema de principios. Solo fue porque hacía mucho que no comíamos juntos ni una sola comida. Después de graduarse, él entró en la empresa de su familia y tenía muchos compromisos sociales. Cada vez que volvía a casa, venía borracho, y al día siguiente no se le veía en todo el día. Yo me quejé casualmente: hace mucho que no comemos juntos. Últimamente el proyecto está muy ocupado. Cuando pase esta racha. La vez pasada también dijiste eso. Elías dejó de mirar el informe que tenía en las manos y levantó la cabeza para mirarme. En esa mirada estaba escrito: ¿por qué de pronto te has vuelto tan poco comprensiva? En ese instante, me tragué todas las palabras. Olvídalo. Tú trabaja. La última gota que colmó el vaso fue una tarde de sábado. Elías dijo que esa noche no tenía compromisos y que volvería para acompañarme. Yo estaba de muy buen humor y cociné especialmente, siguiendo una receta. Estofé pecho de res durante 3 horas. Me senté frente a la mesa del comedor, esperando con ilusión la opinión de Elías. Pensé que hoy sin duda sería una noche muy buena. Había preparado un plato muy sabroso. Al pasar por el mercado de flores, había comprado los lirios más frescos, y la dueña incluso me había elogiado diciendo que ese vestido blanco me favorecía mucho. Pero Elías solo dijo 4 palabras: te pasaste con la sal. En ese instante, de pronto tuve muchas ganas de llorar. Respiré hondo varias veces, y mi rostro estaba tan mal que Elías no pudo ignorarlo. Frunció el ceño y me preguntó: ¿qué pasa? ¿No tienes nada más que decir? ¿Qué? Nada. Estoy un poco cansada. ¿Estás enfadada? ¿Por qué? No será porque dije que te pasaste con la sal, ¿verdad? Capítulo 02. Elías pareció pensar que esa razón era completamente caprichosa. Incluso se rió. Victoria, tú no eres una persona tan caprichosa. No sabía que, en el corazón de Elías, yo era ese tipo de persona. Sí, como mis padres no estuvieron a mi lado desde pequeña. Yo era algo más fuerte que la gente de mi edad, pero en estos 5 años, cada vez que intentaba abrir mi corazón y dejar salir un rastro de vulnerabilidad normal, Elías usaba esa frase para devolverme a mi forma original. Pero yo solo era una persona común. Después de cocinar durante 3 horas, ¿estaba mal querer recibir una valoración como «¿está rico?» o «¿te esforzaste mucho?» ¿Acaso todo era culpa mía? Me puse de pie, y al final no pude terminar aquella comida. Rompamos. Decir la palabra «rompamos» fue mucho más fácil de lo que había imaginado. Elías dejó los palillos. Me miró con sorpresa y desconcierto. Al final, todo se convirtió en una molestia por sentirse ofendido. ¿Lo dices en serio? Sí, solo porque dije, ¿te pasaste con la sal? No del todo, respondí negando con la cabeza. Después de un largo silencio, Elías hizo algo muy propio de Elías. Se puso de pie y me miró desde arriba. Su tono al hablar era sereno y racional. Victoria, ahora mismo estás muy emocional. Calmemos los dos esta noche y hablemos bien. No estoy emocional, interrumpí a Elías. Según la experiencia del pasado,
La calma de la que hablaba Elías solo era una forma unilateral de ignorarme. Me hacía reflexionar con miedo, preguntándome si había hecho algo mal. Al final, bajo esa atmósfera sofocante, yo bajaba la cabeza primero, le pedía perdón y hacíamos las paces. Elías, la persona que te gusta no soy yo, solo te gusta alguien que no te cause problemas. Si yo fuera como aquellas exnovias que tuviste en la secundaria, alguien que sabe hacer pucheros, que se enfada porque no respondes los mensajes, que se pone celosa y te aplica la ley del hielo porque aparece otra mujer a tu lado, ¿seguiría gustándote? Elías frunció un poco el ceño. En ese instante, comprendí con absoluta claridad que durante todos estos años no era que Elías no pudiera percibir mi tristeza y mi dolor, sino que yo era demasiado fácil de consolar. Yo sola podía consolarme y volver a estar bien. Así que, ¿por qué tendría él que gastar sus propias emociones? Solté una risa y, entre lágrimas, puse una cruz definitiva sobre nuestra relación. Hasta aquí llegamos. Fue una cosa tan pequeña, pero explicarla se convirtió en una espina clavada en la garganta. No podía tragarla ni escupirla. Entonces, ¿vendrás a mi boda? Lily se atragantó. Tras unos segundos de silencio, suspiró. Iré. Por supuesto que tengo que ir a apoyarte, pero tienes que volver y entregarme la invitación en persona. Quiero ver si en estos 3 años fuera te han maltratado. Al final, dijera lo que dijera, solo temía que yo hubiera sufrido agravios. Capítulo 03. El día que volví a Suzhou fue, como siempre, un día lluvioso. Lily vino a recogerme. El restaurante que eligió era un pequeño local de mala muerte cerca de nuestro instituto. Según ella, era para recordar el pasado. Encontrarse con personas del pasado en un lugar del pasado parecía algo lógico. Después de 3 años, Elías no había cambiado demasiado. Bajó ligeramente los ojos y recorrió mi rostro con la mirada. No hubo ninguna pausa dramática, solo curvó los labios con total naturalidad. Así que todavía sabes volver. Yo ya pensaba que ibas a establecerte allí. El tono de Elías era demasiado familiar. No parecía estar frente a una ex con la que había cortado contacto durante 3 años. Más bien parecía estar hablando con una vieja amiga sin importancia. ¿Sola? Levantó la barbilla con pereza e indicó: estoy comiendo con unos amigos. ¿Quieres entrar y compartir mesa? No. Ya éramos adultos. No había necesidad de hacer que todo se viera demasiado mal. En mis labios apareció una sonrisa tenue y distante. Hoy quedé con alguien, quizá en otra ocasión. Vale. Elías no preguntó más. Se hizo a un lado y me abrió paso. Esas 2 palabras reposaron suavemente en la punta de su lengua, como si hubiéramos llegado a un acuerdo. En otra ocasión, pasé junto a Elías y caminé hacia el reservado al fondo del pasillo. La mayoría de los platos ya estaban servidos. Lily estaba escogiendo aburrida un trozo de melón del plato de frutas y metiéndoselo en la boca. Por eso su voz sonaba algo confusa. ¿Por qué tardaste tanto en ir al baño? Me encontré con un conocido y charlamos un par de frases. Capítulo 04. La noticia de que había vuelto a Suzhou se difundió muy rápido. El grupo de chat del instituto, que llevaba mucho tiempo en silencio, volvió a animarse, diciendo que querían organizarme una cena de bienvenida. No era que yo tuviera una popularidad especialmente buena, solo que todos necesitaban una razón para reunirse de nuevo. La cena de bienvenida se fijó en un restaurante privado junto al río. Vinieron más de 10 personas. Había una mitad cuyos nombres ni siquiera podía decir, pero, al fin y al cabo, era un reencuentro de viejos amigos, con una capa adicional de filtro juvenil. El ambiente pronto se volvió familiar. Todos charlaban de todo un poco, de norte a sur, y tras dar varias vueltas, el tema terminó cayendo sobre mí. Victoria, llevas tanto tiempo fuera de Suzhou. ¿Ha habido algún nuevo avance sentimental? Apenas terminó de hablar. Domingo, sentado frente a mí, soltó un par de risitas. Quizá estaba borracho, o quizá el alcohol le había dado valor para decir la verdad. ¿Hace falta preguntarlo? Después de que Victoria saliera con alguien como Elías, volver a enamorarse debe de ser difícil. Esa frase pareció abrir una grieta. La curiosidad del grupo ya no pudo contenerse, y todos se lanzaron hacia mí uno tras otro. No es por decir, pero con las condiciones de Elías, después de dejarlo, el resto de la vida es ir cuesta abajo. Victoria, cuando empezaste a salir con Elías sin decir nada, todos apostábamos a ver si podías aguantar 3 meses. ¿Quién lo iba a decir? Parecías tan común, pero fuiste quien más tiempo salió con él. 5 años. Fueron 5 años. Todos pensamos que el cuento de hadas de Cenicienta casándose con el príncipe iba a hacerse realidad. Hasta teníamos preparado el dinero para la boda. Y al final tú te fuiste de pronto al norte. Te fuiste tanto tiempo. ¿Fue porque el amor te hirió? Las risas subían y bajaban, con la desvergüenza estimulada por el alcohol.
Los palillos de Lily se detuvieron un instante. La sonrisa de su rostro se había retirado por completo desde el principio, justo en el momento en que estaba a punto de hablar. Desde lejos ya escuché mi nombre. ¿De qué hablan? ¿Por qué tan contentos? La voz llegó desde la entrada del reservado, justo a tiempo para cubrir las carcajadas de toda la sala. Elías estaba de pie en la puerta, con una mano apoyada en el marco. Llevaba un abrigo de cachemira gris claro, con una postura muy casual. No parecía haber venido especialmente a participar en una reunión de compañeros. El ambiente se congeló medio segundo y enseguida fue roto por la voz de Domingo. Alguien movió una silla. Alguien llamó al camarero para añadir un juego de cuenco y palillos. Elías tenía una especie de magia natural. Convertirse en el centro de la multitud era algo completamente innato para él. Disfrutaba de ese trato desde el día en que lo conocí. No necesitaba caminar deliberadamente hacia nadie. Todos caminarían hacia él, incluida la yo de antes. Capítulo 05. El asiento que todos dejaron libre estaba justo a mi derecha. Quizá esto era un defecto común de las personas. Les encanta ver cómo relaciones que ya terminaron hace mucho llegan a un final de reencuentro con lágrimas en los ojos, como en un melodrama barato de ídolos. Elías retiró la silla y se sentó a mi lado. Traía consigo un poco del aire húmedo y frío del exterior. Por su llegada, el ambiente de la mesa cambió de forma sutil. Las personas que hacía un momento se burlaban de mi pasado con Elías cerraron todas la boca en ese instante, pero sus ojos estaban más ocupados que sus bocas, moviéndose con entusiasmo entre Elías y yo. No esperaba que la próxima vez llegara tan rápido. En cuanto Elías dijo esto, ninguno de los presentes era sordo. ¿Qué próxima vez? Lily frunció el ceño y me preguntó. Mi expresión no cambió y expliqué. El día que volví, nos encontramos en el restaurante y nos saludamos. Era algo muy normal, pero en los oídos de los demás parecía tomar otro sabor. Domingo retomó el tema entre risas. Eso significa que ustedes tienen destino. Además, escuché que Elías no ha tenido a nadie a su lado en estos 3 años. Tal vez se ha mantenido puro por ti. Lily le soltó. ¿Ni comer puedes cerrarte la boca? Él cerró la boca con torpeza. En cambio, Elías no tenía en el rostro ni enojo por las bromas ni vergüenza. Era como si no fuera una de las partes implicadas en el tema. En cambio, extendió la mano, sirvió una taza de té y la empujó hacia mi mano, con una intimidad que cruzaba los límites. Tu estómago no está bien. Bebe algo caliente. Domingo intercambió una mirada tácita con la persona de al lado. El significado era más que evidente. Mira, con solo empujarlos un poco. Que los dos vuelvan está a la vuelta de la esquina. De pronto me pareció un poco aburrido. Elías siempre era así. Nunca ponía su sinceridad sobre la mesa. Solo dejaba que las cosas siguieran su curso y te permitía adivinar. Si adivinabas bien, te recompensaba según le pareciera. Si adivinabas mal, tenías que esperar con miedo y ansiedad a que descendiera el castigo. Hasta el punto de que más tarde me llevó mucho tiempo aprender que en el amor no existe un sistema de premios y castigos. No la aparté. Solo dije gracias y dejé que se quedara allí, hasta que el vapor se disipó por completo. Capítulo 06. La cena terminó. Como era raro que todos se reunieran, propusieron ir al karaoke. Sonreí y rechacé con cortesía. Lily originalmente quería volver conmigo, pero al ver la mirada reacia en sus ojos, sonreí y le di un empujón. Ya te conozco. Ve a divertirte. En el instante en que salí por la puerta del ascensor con el bolso en la mano, Elías estaba esperando abajo. No dijo nada más. Solo levantó ligeramente la barbilla e indicó, te llevo. Yo sabía lo que Elías estaba pensando. Creía que había vuelto por él. Todos, excepto Lily, pensaban eso. No los culpaba por pensarlo. Para mí, esta ciudad desusó. Aparte de Lily, más de la mitad de los recuerdos restantes estaban relacionados con Elías. 5 años bastan para incrustar a otra persona en el cuerpo y convertirla en una especie de costumbre. Pero durante estos 3 años, yo ya había aprendido a arrancar a Elías de mi vida. Pedí un coche. Elías, rechazado por mí, no insistió. Está bien, entonces esperaré contigo. Se frotó las yemas de los dedos y habló con aparente despreocupación. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Suzhou esta vez? Un tiempo. El viento nocturno agitaba el borde de mi vestido, y yo charlaba con Elías de vez en cuando. ¿Vas a volver al norte? Sí. La voz de Elías se retrasó medio latido antes de continuar. Le pregunté a Lily. Dijo que volviste para ocuparte de algo. ¿Qué asunto es exactamente? Tal vez pueda ayudarte. Miré a Elías. No tenía intención de mencionar la boda, originalmente. Solo había pensado invitar a unos pocos amigos cercanos y reunirnos de forma sencilla. Pero la familia de mi marido temía que las personas a mi alrededor se enteraran y malinterpretaran que no me valoraban. Por eso me preparé para celebrar una pequeña boda, aunque fuera como gesto. Es un asunto privado.
Mi coche ya llegó, me voy primero. Capítulo 07. En el coche estaba encendida la calefacción, y aquella leve incomodidad fue desapareciendo poco a poco. Abrí WeChat y vi varios mensajes sin leer junto al chat fijado arriba. Lo abrí y los leí uno por uno. Eran solo unos cuantos mensajes cotidianos y triviales mezclados con preocupación por mí. Apenas envié mi ubicación compartida. La llamada de voz del otro lado llegó inmediatamente. La contesté. Quizá no esperaba que respondiera tan rápido, porque al otro lado hubo un instante de silencio. ¿Terminó? Me apoyé contra el respaldo del asiento y miré su Zoe, de la que llevaba 3 años separada. No había cambiado demasiado, pero mi corazón estaba mucho más tranquilo que hace 3 años. Sí, fueron al karaoke. Me dio pereza ir. Ahora estoy sola en el coche, preparándome para volver al hotel. ¿Comiste bien? ¿Bebiste alcohol? ¿Estuviste feliz hoy? Me hizo gracia. Y alargué el final de la frase para preguntarle, Sam, ¿le estás preguntando a una niña de guardería? Aunque dije eso, aún así cooperé y respondí una por una. Comí bien, no bebí. Estuvo bien. Estuvo bien, significa que no estuviste muy feliz. La voz de Sam era baja, llegaba a través del auricular, e incluso el ruido parecía haber perdido sus bordes estridentes, volviéndose redondo y suave. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando estás realmente feliz, hablas mucho. Me cuentas que comiste. ¿A quién viste? Qué cosa graciosa, dijo alguien. Como te reíste tanto que casi te faltó el aire, y como ni siquiera podías hablar de forma coherente, fruncí un poco los labios, y de pronto se me agriaron mucho los ojos. Hoy me encontré con Elías. Exprimí esa frase de forma seca. No me apresuré a aclarar la relación, sino que me tomé un momento para calmar mis emociones. Al otro lado del teléfono, Sam no me apuró, sino que me acompañó, desperdiciando el tiempo segundo a segundo conmigo. En la reunión de compañeros, alguien dejó a propósito el asiento de mi lado libre para que él se sentara. Y también me hicieron bromas. Cuanto más hablaba, más agraviada me sentía. Claramente, cuando ocurrió, todavía pensaba que no era para tanto. Todos éramos compañeros. No había necesidad de hacer que las cosas quedaran feas. Pero frente a esta persona, todas esas emociones que había reprimido subieron de golpe, como si por fin hubiera encontrado a alguien que pudiera respaldarme. Dijeron que después de dejar a Elías, nunca volvería a encontrar a alguien tan bueno. También dijeron que era poca cosa. Me sorbí la nariz, con un tono un poco caprichoso. Yo soy bonita. Al otro lado del teléfono hubo 2 segundos de silencio. No era esa clase de silencio sofocante que me obligaba a observar el rostro del otro y adivinar sus emociones. Era un silencio serio, en el que él suavizaba la respiración y escuchaba cada palabra mía sin perderse ni una. ¿Quién lo dijo? ¿Para qué preguntas? ¿Vas a ponerles un saco en la cabeza? Eso es ilegal. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. No pude evitar reírme. Al hablar, mi voz salió con un aire que no podía controlar del todo. Entonces, ¿cómo va a vengarse este ciudadano respetuoso de la ley? Recordaré sus nombres. Si nos encontramos la próxima vez, no les daré la mano. Eres muy infantil. Me quejé suavemente. De repente, ya no me sentía tan mal. Victoria. Sam pronunció mi nombre. No era ese tono de quien intenta consolarme deliberadamente, sino la declaración de algo que él consideraba un hecho. Eres bonita. Ellos no tienen buen gusto. Me limpié la humedad de las comisuras de los ojos con el dorso de la mano y miré como una farola tras otra quedaba atrás. Sam, te extraño mucho. Lo sé. Capítulo 08. Cuando Sam dijo que lo sabía. No era ese tipo de «lo sé», que no tiene continuación. No sé cuántas noches más pasó en vela, pero al día siguiente, apenas abrí los ojos. Sam me envió una captura de pantalla, un vuelo a Hundiao pasado mañana a las 9 de la mañana. Pensé que todavía no me había despertado del todo, y medio aturdida le envié un signo de interrogación. Sam respondió con total seguridad, ¿no querías verme? Yo no. Deja de hacerte ilusiones. Respondí diciendo lo contrario de lo que sentía. Dejé el móvil. Me cubrí media cara con el brazo y no pude evitar curvar los labios. Lily estaba sentada frente a mí y se metió en la boca un bocado de fideos con caldo. Al final, no pudo evitar burlarse. ¿Qué cosa buena pasó? ¿Sabes que ahora mismo estás sonriendo de una forma muy barata? Apreté deliberadamente los labios. ¿Dónde? Quizás sea porque hoy hace buen tiempo. Su sol sin nubes oscuras cubriéndola tenía un sol tan bueno que era escandaloso. Lily tragó el último bocado del desayuno. Nos pusimos en marcha hacia un estudio que habíamos reservado antes para probar vestidos de novia. Lily no tenía necesidad de hablar de matrimonio. Yo la había arrastrado para que fuera mi asesora, pero en cuanto entró, su mirada fue atraída por toda la gasa y la seda de la sala. No pudo esperar más y se cambió a un vestido de novia de sirena, muy trabajado y bordado.
Lily sostuvo el borde de la falda con una mano y dio una vuelta frente a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De pronto recordé que, en el instituto, veíamos manga Shoujo juntas en el sofá. En aquel entonces, ella se cubría con una sábana de flores y giraba frente a mí de la misma manera. Le puse el velo y se lo acomodé con seriedad y cuidado. Especialmente hermosa. Bueno, tú, futura novia, ve rápido a probarte uno también. Bajo la recomendación de la dueña de la tienda, me cambié a un vestido de novia de encaje y satén. No tenía adornos de más. El corte de la falda era limpio y directo, y el escote y los brazos estaban decorados con delicado encaje hecho a mano, resaltando un toque de dulzura. Lily me miró en silencio sin decir nada, y de pronto sus ojos se enrojecieron. Aspiró con fuerza y se abanicó los ojos con la mano. Maldita sea. ¿Por qué me dan ganas de llorar? Sonreí y le empujé un poco el brazo. ¿Por qué lloras? ¿No quieres separarte de mí? Hace 3 años me abandonaste y saliste corriendo. Y todavía no he ajustado cuentas contigo. Es solo que, solo siento que ahora realmente estás muy bien. Al ver a alguien que me quería derramar lágrimas por mí, de pronto pensé en otra persona que me quería. ¿Qué expresión pondrías Sam al verme con un vestido de novia? ¿En qué estás pensando? Hasta se te pusieron rojas las orejas. Lily me pellizcó la cara y empezó a jugar conmigo. El carillón de la puerta sonó una vez. Alguien empujó la puerta y entró. No le presté atención, pensando que era otro cliente, hasta que sonó la voz de la empleada. Señor, ¿viene a recoger un traje a medida? No, vengo a recoger el hipao que mi madre mandó hacer. Aquella voz hizo que mis dedos se detuvieran un instante. Giré la cabeza. Era Elías. Su mirada pasó por encima de la empleada. Atravesó las capas superpuestas de tul blanco y cayó sobre mí. La expresión de Elías no cambió demasiado. En el instituto no era así, tal vez, tras tantos años de moverse en el mundo de los negocios. También se había envuelto en una capa de compostura impecable, pero percibí con agudeza que su mano se tensó por un instante y luego se soltó. Muy hermoso, dijo Elías. Te queda bien. Una frase muy cortés. Asentí a modo de respuesta, pero Elías no apartó la mirada. Sus ojos pasaron del vestido de novia al dedo anular de mi mano izquierda. Allí no había nada. Tenía miedo de perder el anillo. Así que cuando volví a su show simplemente no lo traje conmigo. Elías retiró la mirada, y las comisuras de sus labios dibujaron un arco muy leve, como si hubiera confirmado algo. Victoria, pronunció mi nombre, con voz estable, y preguntó, ¿volviste a su show porque tienes algún plan? Esa pregunta estaba hecha con mucha astucia. Capítulo 09. Yo había vuelto a su show, y además había venido a probarme vestidos de novia, pero en mi dedo anular no había anillo de boda. Casi en un instante, entendí el significado oculto en las palabras de Elías. Él pensó que, después de 3 años, por fin había terminado esta larga guerra fría. Pensó que yo sentía que ya tenía edad suficiente y que era hora de casarme. Y él, ese exnovio sobresaliente en todos los aspectos, sin duda era el mejor candidato. No respondía a Elías. No era que quisiera hacerme la misteriosa, sino que conocía a Elías. Si en su corazón ya tenía una suposición firme, por mucho que yo explicara, lo tomaría como un intento de encubrir la verdad. La vida de Elías siempre había sido favorable en todos los aspectos. Tenía esa confianza. Ve a cambiarte. Tiré de la muñeca de Lily para indicárselo. Lily le puso los ojos en blanco y entró conmigo al probador. Cuando salimos, Elías ya se había ido. En cambio, el chat entre nosotros, que había permanecido en silencio durante 3 años, de pronto tenía un mensaje nuevo. Elías, Victoria, quedemos un día que estés libre. Lily frunció el ceño al verlo. ¿Qué quiere decir con esto? Hace 3 años, cuando te fuiste, no preguntó ni se preocupó por ti, y ahora tiene delirios de pedirte volver. Lo pensé un momento y apagué la pantalla del teléfono, porque Elías no consideraba que tratarme con frialdad fuera no preguntarme ni preocuparse por mí. Incluso pensaba que esperar durante 3 años sin nadie era ya la mayor sinceridad que podía ofrecer. Capítulo 10. El día que Sam aterrizó, le pregunté a Lily si quería ir conmigo al aeropuerto. Lily sacudió la cabeza como un sonajero. No voy, no pienso interrumpir a ustedes, parejita, pegajosos como recién casados después de tanto tiempo separados. Negué una y otra vez que yo no era de esas personas que olvidan a sus amigas por amor, pero cuando recogí a Sam, descubrí que en realidad sí lo era. En medio del tráfico, me distraje y miré a Sam en el asiento del copiloto. El cansancio de tantas noches seguidas en vela y de los viajes lo hizo apoyarse con los ojos cerrados para descansar. Sus marcadas cejas estaban iluminadas por el sol justo en el ángulo perfecto. ¿Qué estás mirando? La voz de Sam estaba ronca, con un poco de cansancio. Sus pestañas temblaron ligeramente, pero no tenía intención de abrir los ojos. Me sentí un poco culpable por haber sido descubierta.
Aparté la mirada y fingí que estaba conduciendo con seriedad. Estaba mirando tus ojeras. Son de extrañarte. La voz de Sam sonó muy natural, aunque nos conocíamos desde hacía 3 años. Al escucharle expresar sus sentimientos de forma tan directa, todavía me parecía increíble. Los dedos que sostenían el volante se curvaron inconscientemente, y una sensación muy extraña surgió en mi pecho. Un ligero cosquilleo, como entumecido, apretado en un nudo. Hasta los dientes me picaban un poco. Tenía muchas ganas de morder a Sam. ¿Estaré enferma? Tragué saliva. ¿Acabas de decir una frase cursi de ligue? ¿Por qué? Sam abrió los ojos y ladeó ligeramente la cabeza, muy confundido y muy serio. Lo que dije fue la verdad. Capítulo 11. Sam le dio una importancia especial a reunirse con Lily. Ni siquiera había recuperado sueño, y ya estaba de pie frente al espejo, habiéndose cambiado 3 conjuntos. ¿Este se ve demasiado serio? ¿Y si tu amiga piensa que soy difícil de tratar? Me metí un tomate cherry en la boca. Por fin me tocaba a mí burlarme de él. Ni cuando conociste a mis padres estabas tan nervioso. Pero conocer a mi amiga sí te da miedo. La mano de Sam se detuvo mientras se acomodaba la corbata. Porque tú la aprecias. Así que a mí me importa la opinión de la persona que tú aprecias. Dijo esa frase como si fuera un trabalenguas. Y aún así hizo que me dieran ganas de llorar. No sabía por qué, pero frente a Sam siempre tenía tantas lágrimas. En realidad, no me gustaba llorar. Cuando mis padres se fueron a trabajar a otra ciudad en la secundaria, no lloré. Cuando cada uno se volvió a casar y tuvo nuevas familias, tampoco lloré. Incluso cuando alquilé sola un lugar fuera de la escuela y un borracho golpeó mi puerta a medianoche. Solo me senté sosteniendo un cuchillo de cocina hasta el amanecer. Y luego me arreglé como siempre para ir al estudio matutino. Pero frente a Sam, todas esas reglas de las que dependía para sobrevivir dejaban de funcionar. Porque la primera vez que nos vimos, yo estaba llorando. En aquel momento, había llegado a una ciudad nueva, sin conocer el lugar ni a nadie. Las más de 10 hojas de vida que envié se hundieron como piedras en el mar. Sin respuesta. Luego me encontré con un casero sin escrúpulos. Y me echaron del apartamento de alquiler en plena noche, mientras arrastraba mi equipaje buscando un hotel. También me encontré con una lluvia torrencial, y justo entonces llamó mi padre. No fue para consolarme, sino para soltarme una bronca de principio a fin, diciendo que ya era suficiente que no supiera hacer nada bien, pero que ni siquiera había sabido retener a un yerno dorado como Elías, y que para qué seguía viva. No respondí. Colgué el teléfono con calma, pero en ese instante, las lágrimas se me salieron de los ojos. Me acuclillé en el suelo y lloré con fuerza, sin ninguna imagen que cuidar. No podía contener las arcadas secas ni los temblores, y todo el cuerpo se me entumecía. La gente iba y venía con pasos apresurados, probablemente pensando que yo era una loca. Aguanta la respiración. Una voz masculina sonó de forma repentina. Inmediatamente después, un paraguas se abrió sobre mí, bloqueando la lluvia que seguía golpeándome el cuerpo. El hombre se inclinó, con las cejas y los ojos empapados por la lluvia. Frunció ligeramente el ceño, y su voz se mezcló con la lluvia, llevando una preocupación apenas perceptible. Ahora estás teniendo alcalosis respiratoria. Escucha mis instrucciones. Inhala. 1, 2. Suelta el aire lentamente. Me costó exhalar. Solo después de varias veces logré estabilizar la respiración y dejé de temblar. Límpiate. La otra persona me entregó un pañuelo. Extendí la mano para recibirlo. Lo toqué y levanté la cara. Está mojado. Él se quedó aturdido un instante, y solo entonces se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo bajo la lluvia. Tenía todo el cuerpo completamente mojado, mucho más el pañuelo en su bolsillo. Lo siento. Gracias. Ese encuentro en una noche lluviosa terminó finalmente con Sam llevándome al hotel más cercano. Incluso tenía miedo de que yo malinterpretara y pensara que tenía otras intenciones. Durante el camino al hotel, Sam mantuvo siempre una distancia segura. Incluso fue confundido por la recepcionista del vestíbulo del hotel con un acosador. Pensé que Sam al menos tendría una queja, si hubiera sido yo, bajo aquella lluvia intensa, ayudando de buena fe y perdiendo tanto tiempo, para encima ser confundida con una mala persona. Probablemente habría querido retroceder el tiempo y elegir no meterme en problemas. Lo siento, todo fue por mi culpa que te retrasé tanto. Habría sido mejor si no te hubieras ocupado de mí, después de que por fin logré disipar la idea de la recepcionista de llamar a la policía. Me disculpé con Sam. ¿Crees que me causaste problemas? Sam dejó de secarse la ropa y bajó ligeramente los ojos para mirarme. Sonrió, con una curva muy tenue, mostrando un hoyuelo de un solo lado, como también se había secado el cabello. Lo tenía desordenado, lo que suavizaba la gallardía natural de sus rasgos. Lo que ocurrió esta noche, aunque no hubiera sido tú sino otra persona, también habría ayudado.
Eso salió de mi propia voluntad. La señora de la recepción no conocía la situación. Ver a una chica siendo seguida y malinterpretarme era normal. Podría perfectamente no haber hablado. Eso no entra dentro de sus funciones. Ella te lo recordó también por voluntad propia. Todos tenían buenas intenciones. Incluso tu disculpa en este momento. Así que no tienes por qué sentirte cargada. Sam negó con la cabeza. Si de verdad da vergüenza, entonces invita a desayunar a las dos personas amables que actuaron con valentía. ¿Ustedes dos? Mi mirada se movió entre la recepcionista y Sam. Sí, ahora ya son casi las 3. El lugar donde vivo está a media hora de aquí, y mañana a las 6 tengo turno. Solo puedo quedarme aquí, así que el desayuno tiene que incluir mi parte. Durante una cena, Lily interrogó claramente todo lo ocurrido entre Sam y yo en estos 3 años, hasta el más mínimo detalle, y solo entonces anunció satisfecha que había terminado. La llevé en coche a casa. Toma, esto lo trajo Sam la última vez, cuando te quejaste por teléfono de que tenías mala piel y siempre te salían granos. Él lo escuchó. Le entregué a Lily la bolsa de regalo con productos de cuidado facial. Su tía tiene un salón de belleza, algo de una línea profesional de alta gama. Yo tampoco lo entiendo muy bien. En fin, si te va bien, me lo dices y te lo mando gratis. Vaya, yo también estoy disfrutando de tus privilegios. Retiro aquello de que nunca volverías a encontrar a otra persona tan buena. Lily bromeó sonriendo. ¿Con tan poca cosa ya te sobornaron? Lily chasqueó la lengua y dijo con seriedad. ¿Qué clase de persona crees que soy? Claramente lo analicé con cuidado por ti. Familia de médicos. A una edad tan joven ya es subdirector de cirugía cardíaca, con un futuro tan brillante que no deja dormir por la noche. La cara también es de 10, y encima es 8 centímetros más alto que Elías. Pero después de ponerse seria durante un segundo, me guiñó los ojos con picardía. Es broma, en realidad. Si soy esa clase de persona vulgar a la que le encantan las pequeñas ventajas. Tú, suspiré con impotencia. Al segundo siguiente, la voz de Lily se volvió especialmente seria. Victoria, antes siempre pensé que Elías era bastante bueno. Al menos en lo material no te trataba mal. Y tampoco discutía contigo. Tú también sabes cómo era la situación en mi familia. Si pasaban 3 días sin que hubiera golpes, ya era algo bueno. Pero hasta hoy, cuando conocí a Sam, su voz tenía un poco de aspereza, como si tuviera una bola de algodón húmedo metida en la garganta. En mi impresión, siempre has sido especialmente independiente. A veces incluso sospechaba si estabas tallada en madera. No llorabas, no hacías escándalos. Siempre estabas quieta en tu lugar, haciendo tus propias cosas. Pero en esa comida de hace un rato, estuviste hablando todo el tiempo. Cosas pequeñas y triviales. Incluso que una caja de entrega que recibiste era difícil de abrir. También tenías que contarlo. Nunca te vi así frente a Elías. ¿Era porque Elías no te escuchaba? Lily se pasó la mano por la mejilla, muy rápido, como si hubiera borrado algo. Sam, sí, tú quizá no lo sabes, pero yo lo vi muy claro. Cuando te ayudaba a quitarle la cáscara al cangrejo, sus ojos siempre estaban en tu rostro. Si sonreías, él curvaba los labios contigo. Si fruncías el ceño, él también se veía muy serio. Rió entre lágrimas. Demasiado empalagoso. La próxima vez definitivamente no voy a comer con ustedes dos. Pero, Lily giró la cabeza, con unos ojos llenos de lágrimas y brillantes. Me miró. Victoria, por favor, sigue siendo feliz así para siempre. Capítulo 12. El avance de los preparativos de la boda progresó a pasos agigantados por la llegada de Sam. Cada noche antes de dormir discutíamos los detalles, hasta el punto de que incluso en mis sueños me casé varias veces con Sam. La boda quedó fijada en una mansión privada. Yo estaba tumbada sobre la mesa, bostezando, no muy lejos. Miraba a Sam discutir los detalles con la persona encargada. Lily me acompañaba. Alzó una ceja e indicó, ¿así que ya le entregaste toda la autoridad a tu marido? Lo hablamos juntos anoche. En ese momento, la luz del sol era perfecta. Extendí la mano y abrí la palma. Dejé que la brillante luz del sol cayera sobre mi rostro y entrecerré los ojos. Así que esto era lo que se sentía tener a alguien con quien discutir y tomar decisiones. Habría roces. Y luego alguien suavizaría la voz para explicar lo que quería decir. ¡Qué novedoso! ¿Qué beneficio tiene presumir delante de una soltera como yo? ¿No temes que me dé envidia y busque a cualquiera para casarme? Fruncí un poco los labios. Tú no harías eso. Solo pareces valiente. En realidad, cuando conoces a alguien que realmente te gusta, corres más rápido que si te persiguiera un perro. Vete, vete. Lily me empujó 2 veces, y luego pareció recordar algo. Por cierto, Domingo me escribió para preguntarme qué estás haciendo últimamente. Dijo que fue Elías quien preguntó. Quizá, al no saber nada de ti durante tanto tiempo, está empezando a entrar en pánico.
¿Le vas a enviar una invitación? Lily resopló. Si me preguntas a mí, deberías enviársela, para que vea lo feliz que eres ahora. Solté una risa y negué con la cabeza. Ya no somos niños. ¿Para qué insistir en ganar este pequeño orgullo? Si invito a Elías, al contrario, pensará que me importa tanto que prefiero casarme al azar con alguien antes que bajar la cabeza, mientras yo viva bien. ¿No basta con eso? Sostuve la muñeca de Lily para calmarla, sin darme cuenta de que la sonrisa en mis labios era suave y liberada. Capítulo 13. Elías había estado muy ocupado últimamente. Un nuevo proyecto había comenzado, y el plan de planificación había sido modificado decenas de veces sin ser aprobado. Durante medio mes seguido, no había dormido una noche completa. Cuando su asistente le informó la agenda del día, a él le dolía la cabeza como si fuera a partirse. Cancela la cena de esta noche. De acuerdo. El asistente respondió y añadió, también hay otra cosa. Parece que su amigo Domingo ha llamado varias veces, diciendo que tiene algo que hablar con usted. Elías bajó los ojos, sin apartar la mirada de los planos. ¿Qué asunto? No lo dijo. Solo pidió que le devolviera la llamada cuando tuviera tiempo. Elías asintió y movió la mano para indicar que entendía, pero no devolvió la llamada. Sabía que probablemente era algo relacionado con Victoria, pero últimamente estaba tan presionado por el proyecto que apenas podía respirar. Elías pensó que ya había esperado a Victoria durante 3 años, así que no tenía prisa por este momento. Capítulo 14. El día de la boda. El cielo estaba tan despejado que parecía un azul pintado, adornado con nubes limpias. Parecía más un sueño que un sueño mismo. Los invitados fueron llegando poco a poco. No había mucha gente. La mayoría eran del lado de Sam. Sus padres, familiares y amigos estaban presentes. En comparación, de mi lado solo estaban unos pocos compañeros y colegas con quienes tenía buena relación. Además de Lily, retiré la mirada y volví a fijarla en el espejo frente a mí. La maquilladora ya había terminado los últimos retoques. En el espejo, mi cabello estaba semirrecogido, con algunos mechones sueltos cayendo junto a mis mejillas. El maquillaje era muy ligero, y entre mis cejas y mis ojos había una sonrisa inconsciente. Lily estaba detrás de mí, ayudándome a ponerme el velo. Vamos. La novia más hermosa del mundo entero. Lily me siguió mientras bajábamos, hasta donde alcanzaba la vista. Se extendía lentamente una alfombra blanca. A ambos lados estaban sentados los invitados, y las cintas con flores se mecían en el viento. Y al final estaba Sam. Claramente era un procedimiento que ya habíamos ensayado hacía tiempo, pero en ese momento estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Respira hondo. Lily tocó suavemente mi brazo, con una voz muy ligera. Estoy detrás de ti. Apreté el ramo, y el velo se levantó suavemente con el viento. Di el primer paso. Lily había confirmado una y otra vez si de verdad no necesitaba que mi familia me acompañara en este tramo. Siempre le dije que no. Desde el principio decidí que no necesitaba que mis padres asistieran a la boda. Cada uno se había vuelto a casar y tenía una nueva familia. Cuando se divorciaron, también agotaron todos los reproches y rompieron por completo la dignidad. Si aparecían en mi boda fingiendo ser una pareja armoniosa, eso sería lo que más daño me haría. Además, desde pequeña hasta ahora, muchos caminos los había recorrido sola. Esta vez, al final del camino había alguien esperándome, así que tenía todavía menos miedo. Caminé hacia adelante paso a paso, y los rasgos de Sam se volvieron cada vez más claros. Hasta que me acerqué, no me di cuenta de que en realidad estaba llorando. Aquella lágrima se había quedado suspendida en las pestañas de Sam, iluminada por el sol hasta volverse transparente, como una pequeña bola de cristal. Si me acercaba a mirarla, ¿me contendría a mí? Me nació esa curiosidad, y mi mano tocó inconscientemente la mejilla de Sam. Luego él la sostuvo. Gracias, Victoria. Los ojos de Sam estaban rojos, y su voz sonaba seca. ¿Gracias por qué? Gracias por estar dispuesta a darme la oportunidad de amarte y protegerte toda la vida. Capítulo 15. Después de que Elías terminó la reunión en línea y firmó el último documento, dejó el bolígrafo y se apoyó contra el respaldo de la silla para descansar un momento. Solo entonces recordó la llamada de Domingo. Tomó el móvil y llamó a Domingo. Contestó al primer tono. ¿Qué pasa? Domingo titubeó y balbuceó, justo cuando la paciencia de Elías estaba a punto de agotarse. La otra parte finalmente dijo. Victoria se casó. ¿Lo sabías? La voz de Domingo era muy baja, mezclada con una especie de prueba sutil. ¿Cuándo? ¿Con quién? Hoy. Ya debe de estar casi terminando. Escuché que es alguien del norte. Si no fuera porque tengo un amigo que fue compañero de universidad de Victoria y vio una publicación de su amiga en la boda, nuestro grupo ni siquiera habría sabido que ella iba a casarse.
Si me preguntas, ella tampoco fue muy considerada. Al fin y al cabo, fuimos compañeros. Domingo hablaba de forma intermitente, pero Elías ya no podía oír nada. Casarse. ¿Cómo podía Victoria haber vuelto para casarse? Desde el principio hasta el final, él había pensado que su regreso tenía algo que ver con él, aunque fuera en parte. Hace 3 años, cuando Victoria se fue, él no la persiguió, porque sabía que ella definitivamente volvería. Su lo tenía a él, tenía los recuerdos de sus 5 años juntos, tenía a la mejor amiga con la que Victoria había crecido desde pequeña. ¿A dónde podría ir? Los hechos, en efecto, fueron como él esperaba. Victoria volvió. Elías pensó que la historia se desarrollaría como él imaginaba, se reencontrarían. El tiempo suavizaría las aristas desagradables, y Victoria volvería naturalmente a su lado, pero ahora, ella ya no lo quería. Ella iba a casarse con otra persona. Elías incluso pensó de forma absurda que quizá aquello era una prueba de Victoria. Quizá, al llegar allí, descubriría que Victoria, vestida de novia, lo esperaba sonriendo para que él tomara su mano. ¿Dónde es? ¿Dónde es el lugar de la boda? Elías se aferró desesperadamente a esa fantasía lamentable. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse el abrigo. Tomó apresuradamente las llaves del coche y corrió hacia el lugar de la boda. Capítulo 16. Cuando Elías llegó, justo era el momento del discurso de la novia. Desde muy lejos, pudo ver con claridad el rostro de Victoria. La luz del sol la adornaba en el punto perfecto, y el vestido de novia blanco parecía aún más elegante bajo esa luz, tal como él había imaginado. Era muy hermosa. Él había salido con demasiadas chicas bonitas, y entre ellas, Victoria no parecía suficiente, pero en ese momento, ella era tan hermosa que resultaba imposible apartar la mirada. Sam. Ella abrió la boca, pero el nombre que pronunció pertenecía a otra persona. Lo pensé durante mucho tiempo, pero sigo sin saber qué debería decir hoy. No soy muy buena diciendo palabras bonitas, y antes tampoco sabía expresarme. Cuando otros me trataban bien, no sabía cómo responder. Cuando otros me trataban mal, tampoco sabía cómo rechazarlo. Pero tu aparición me enseñó una cosa. Ella se detuvo un momento, con la voz algo ahogada. Que merezco que me traten bien. Me hiciste saber que, resulta que cuando hablo, alguien me escucha. Que puedo enfadarme sin tener que contenerme. Que no necesito cargar con todo sola. Tú compartirás la carga conmigo. Gracias. Gracias por amarme. En el instante en que las lágrimas de Victoria cayeron, innumerables imágenes pasaron por la mente de Elías, hasta fijarse finalmente en la noche de su ruptura 3 años atrás. Durante los 3 años de separación, Elías pasó mucho tiempo repasando cada detalle de aquella noche, pero nunca encontró su propio error. Él claramente solo había dicho la verdad, no había criticado ni dificultado las cosas a propósito. ¿Cómo podía una sola frase hacer que 5 años de sentimientos se redujeran a cenizas? Hoy, esa pregunta por fin tuvo respuesta. No fue por una frase, sino por la actitud que él había dado por sentada durante 5 años. Victoria era demasiado obediente, tan obediente que Elías creyó que ella era así por naturaleza, independiente, terca, sin necesitar que la consolaran, sin necesitar compañía. Por eso, muchas veces, cuando Victoria necesitaba que la consolaran, él la ignoró deliberadamente. Elías lo entendió demasiado tarde, tan tarde que Victoria ya había sido amada correctamente al lado de otra persona, y ya no necesitaba en absoluto su arrepentimiento tardío. Elías levantó la mano y se abofeteó con fuerza. El sabor a hierro se extendió por su boca, demasiado leve, tan leve que no podía compensar ni una 10.000ª parte de los agravios que Victoria había sufrido con él. Capítulo 17. Cuando terminó la boda y todo quedó recogido, ya era de noche profunda. Estaba tan cansada que sentía que todo el cuerpo se me desarmaba, y Sam medio me arrastraba, medio me llevaba en brazos hacia afuera. No esperaba encontrarme con Elías. Su estado realmente no podía considerarse bueno. La camisa que llevaba estaba toda arrugada. Tenía una sombra oscura bajo los ojos, y una herida en la comisura de los labios. Victoria. Sam entendió quién era la otra persona, pero no hizo nada para intensificar el conflicto. Solo me protegió el hombro, con la mirada sobre mí, indicándome que no intervendría. Escuché que te casaste. Felicidades. La voz ronca y amarga de Elías salió apretada desde su garganta. Asentí, tratándolo como al invitado más común. Curvé ligeramente los labios y mostré una sonrisa de cortesía. Gracias. Esta boda en Suzhou fue solo una reunión entre buenos amigos. Si tienes tiempo, tienes que venir a la del norte para tomar una copa en el banquete de bodas. No. Los labios de Elías se abrieron y cerraron varias veces, y al final logró exprimir una sonrisa amarga. Está bien. Ya no seguí intercambiando cortesías. Pasé junto a Elías y seguí adelante.
De pronto recordé la noche en que dejé Suzhou hace 3 años. Cuando el conductor me preguntó a dónde iba, en realidad yo tampoco lo sabía. En aquel momento, en mi mente solo había un pensamiento. Esos 5 años habían sido un camino equivocado, pero ya no volvería a mirar atrás. Solo sin mirar atrás se puede ver el camino bajo los pies y a la persona frente a los ojos.